¿Alguna vez te has parado a pensar en el poder de las bendiciones de Dios en tu vida? Imagina, por un momento, que estás en un momento de crisis, sin saber cómo vas a superar los retos que tienes por delante. El miedo comienza a apoderarse de él. Surgen dudas, y parece que la tormenta no tiene fin. Pero incluso en este momento difícil, Dios promete algo increíble: Él nos bendice para ser una bendición para los demás. Tal vez te preguntes, ¿cómo puedo ser una bendición cuando me siento débil e impotente? Y aquí es exactamente donde la historia de Dios se vuelve aún más poderosa. Dios tiene un plan maravilloso para nosotros, un plan de abundancia, paz y provisión, sin importar las circunstancias que enfrentemos. Él nos elige, nos unge y nos da la fuerza para brillar incluso en las situaciones más oscuras. Suena imposible, ¿verdad? Pero imagina que, como un faro que ilumina el camino a través de la oscuridad, la bendición de Dios en nuestras vidas nos convierte en una luz para los demás. En medio de las tormentas de la vida, cuando todos los que te rodean están perdidos, puedes ser la prueba viviente de que Dios es fiel, de que nunca nos abandona. Eso es lo que significa ser bendecido para bendecir. Profundicemos en este viaje y entendamos cómo Dios actúa en nuestras vidas, cómo nos empodera para vencer, incluso cuando todo parece perdido. Pero cuidado, porque este viaje no se trata solo de vivir una vida bendecida. Aquí hay un gran llamado. ¿Estás listo para descubrir el propósito detrás de las bendiciones que Dios tiene para ti? Porque, créeme, Él tiene algo poderoso esperando ser liberado en tu vida, pero necesitas estar dispuesto a seguir su camino y compartir esas bendiciones con el mundo que te rodea. A lo largo de esta historia, veremos cómo Dios usa a las personas comunes para hacer algo extraordinario. Hablemos de cómo Él nos da paz, incluso cuando el miedo quiere apoderarse de nosotros, y de cómo siempre tiene abundante provisión, incluso cuando la escasez parece inminente. Así que, quédate conmigo y descubre lo profundo y transformador que puede ser vivir bajo las bendiciones de Dios. ¿Listo para empezar? Porque lo que viene después cambiará la forma en que ves las bendiciones de Dios y su impacto en tu vida y en la vida de los demás. El profundo secreto del Salmo 23, un mensaje poderoso y transformador. Imagínese a un pastor cuidando a sus ovejas, guiándolas paciente y diligentemente a través de los valles y colinas. Este escenario sencillo y bucólico adquiere una inmensa profundidad en el Salmo 23, que no es solo un hermoso poema o una oración ordinaria. Es un mapa espiritual, una fuente de consuelo para los días oscuros y una declaración de fe inquebrantable. El Salmo 23 comienza con la famosa frase: «El Señor es mi pastor, no me faltará». Aquí, David, el autor, nos invita a ver a Dios como un pastor amoroso, alguien que cuida cada detalle de nuestras vidas. Piénsalo, un pastor conoce a sus ovejas por su nombre, sabe cuando están cansadas, hambrientas o en peligro. Los guía a pastos verdes y aguas tranquilas, proporcionándoles todo lo que necesitan. Así que es Dios con nosotros. Él se preocupa por nuestras necesidades, grandes o pequeñas, y siempre está ahí, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Pero el secreto de este salmo va más allá. Habla de la confianza. Aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. ¡Qué imagen tan poderosa! El valle de la sombra de la muerte representa los momentos más difíciles de la vida, la pérdida, el sufrimiento, el miedo. Incluso en esos momentos, David declara que no temería, porque Dios estaba de su lado. Nótese que no promete que nunca nos enfrentaremos a valles, pero garantiza que nunca estaremos solos en ellos. Esta confianza proviene de la certeza de que el cayado y el bastón del pastor están ahí para proteger y guiar. El bastón, con su punta curvada, sirve para tirar de las ovejas por el camino correcto, mientras que el bastón se defiende de los depredadores. Dios hace lo mismo por nosotros, corrigiendo nuestros errores con amor y defendiéndonos de las amenazas espirituales y emocionales que nos rodean. Otro punto transformador es la imagen de Dios preparando una mesa ante los enemigos. En medio de la batalla, cuando todo parece perdido, Dios nos invita a sentarnos y comer en paz. Él unge nuestra cabeza con aceite, un signo de honor, protección y abundancia. Mi copa rebosa, dice David, mostrando que la bendición de Dios es tan grande que no podemos contenerla. Finalmente, el salmo termina con una promesa extraordinaria: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por largos días. La bondad y la misericordia de Dios no son efímeras, nos acompañan constantemente.
Y la casa del Señor no es solo un lugar físico, sino la presencia de Dios, donde encontramos el descanso eterno. Este salmo, cuando se lee con atención, revela mucho más que palabras de consuelo. Es una llamada a una vida basada en la confianza total en Dios, un mensaje de que, independientemente de las circunstancias, Él está velando por nosotros. El secreto profundo del Salmo 23 es que nos enseña a vivir con valentía, fe y gratitud, sabiendo que tenemos un pastor que nunca nos abandona. ¿Qué impacto tendría llevar este mensaje a tu vida diaria? ¿Enfrentar los desafíos con la certeza de que hay un Dios que guía, protege y provee? Esta es la transformación que ofrece el Salmo 23. Dios como pastor, una guía amorosa y siempre presente. Imagínese un vasto campo verde, iluminado por el suave sol de la mañana. En medio de este panorama, un pastor camina con calma, su figura transmite seguridad y cuidado. A su alrededor, un rebaño de ovejas las sigue con confianza, sabiendo que están bajo el cuidado de alguien que las ama profundamente. Así es Dios en relación con nosotros, y esta imagen, tan simple y poderosa, nos ayuda a comprender cómo Él guía y protege cada aspecto de nuestras vidas. Un pastor nunca está distante. Él conoce a todas las ovejas del rebaño, incluso a las que se pierden a menudo o son más cercas. Observa hasta el más mínimo detalle, la oveja que cruzaba el río cojeando, la que parece más débil o la que se quedó atrás, distraída. Para el pastor, ninguna oveja es insignificante, por lo que dedica su tiempo y energía a asegurarse de que todas estén a salvo. De la misma manera, Dios está profundamente involucrado en cada área de nuestras vidas. Él ve lo que nos preocupa, conoce nuestras alegrías y comprende los dolores que guardamos en silencio. Dios, como pastor, guía nuestros pasos. Así como el pastor conoce el camino a los mejores pastos y a las aguas más frescas, Dios sabe lo que es mejor para nosotros. A veces el viaje puede parecer largo o difícil, pero Él está adelante, guiándonos con paciencia y sabiduría. Hay momentos en que, como ovejas, podemos querer tomar atajos o caminos peligrosos, pero Dios, con su amor inquebrantable, nos llama a regresar. Su objetivo no es solo llevarnos a un lugar seguro, sino también enseñarnos a confiar plenamente en Él. Además de guiar, Él protege. Piensa en los peligros que rodean a un rebaño, lobos hambrientos, abismos traicioneros, tormentas repentinas. El pastor siempre está atento, listo para enfrentar cualquier amenaza. El bastón en su mano no es solo un símbolo de autoridad, sino una herramienta para defender a las ovejas de los ataques y para protegerse de cualquier cosa que las amenace. De la misma manera, Dios lucha por nosotros. Incluso cuando enfrentamos problemas que parecen demasiado grandes o situaciones que nos dan miedo, Él está ahí, obrando a nuestro favor, a menudo de maneras que ni siquiera nos damos cuenta. Y más que un protector, Dios está presente. No observa desde la distancia, solo da órdenes. Él camina a nuestro lado, sintiendo cada desafío que enfrentamos. Cuando nos sentimos solos, es Él quien está más cerca. Cuando lloramos, Él es el que seca nuestras lágrimas. Esta cercanía a Dios es lo que nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando la vida nos presenta los valles más oscuros. La imagen de Dios como pastor nos enseña que no es un líder rígido e impersonal, sino un guía amoroso que cuida cada detalle de nuestras vidas. No solo conoce el camino, Él camina con nosotros. Él no solo ve nuestras luchas, Él los enfrenta junto a nosotros. Y no solo promete seguridad, Él nos rodea con su amor en cada paso del camino. Qué consuelo es saber que tenemos un pastor así. Cuando comprendemos este aspecto de Dios, la vida adquiere un nuevo significado. Podemos descansar, sabiendo que estamos bajo el cuidado de aquellos que nunca se equivocan, nunca se cansan y nunca nos abandonan. Nada me fallará, una confianza inquebrantable en el cuidado de Dios. Imagínese a alguien declarando con plena convicción, no me faltará. No es un simple deseo o una vaga esperanza, sino una afirmación de total confianza. Esta frase, tomada del Salmo 23, es una de las más conocidas de la Biblia y lleva un mensaje poderoso: Dios es el proveedor de todo lo que necesitamos, en todos los aspectos de nuestras vidas. Cuando David escribió estas palabras, habló como alguien que conocía a Dios íntimamente. Sabía que confiar en el Señor no era algo teórico, sino una experiencia viva y práctica. Así como un pastor nunca deja a sus ovejas sin comida, agua o protección, Dios nunca deja a sus hijos desamparados.
Esta promesa de provisión divina abarca no solo nuestras necesidades temporales, sino también nuestras emociones, nuestro espíritu y nuestras relaciones. Piensa en cómo Dios apoya nuestras necesidades emocionales. Todos nos enfrentamos a momentos de incertidumbre, tristeza o ansiedad. En estos momentos, Dios actúa como un consolador, trayendo paz y seguridad. Nos recuerda que no estamos solos y que sus promesas son verdaderas. Es como estar en una tormenta y de repente encontrar refugio. Ese es el impacto de la presencia de Dios en nuestros momentos de debilidad. ¿Qué hay de las necesidades espirituales? Nuestra alma anhela algo más grande, algo que llene el vacío que nada en este mundo puede satisfacer. Dios, como un pastor solícito, ofrece este alimento espiritual. Él nos da su palabra para guiarnos, animarnos y conectarnos con Él. Es por eso que podemos decir, no me faltará. Porque en Dios encontramos propósito, dirección y verdadera paz que va más allá del entendimiento humano. Dios también se ocupa de nuestras necesidades materiales. Es importante recordar que no me faltará no significa que tendremos todo lo que queremos, sino todo lo que realmente necesitamos. Él provee lo suficiente para cada día, como el maná en el desierto que alimentó a los israelitas durante su viaje. Así como el pastor conoce los mejores pastos y las aguas más puras para el rebaño, Dios sabe lo que necesitamos incluso antes de que lo pidamos. Y finalmente, Dios se preocupa por nuestras relaciones. Él nos enseña a perdonar, a amar y a vivir en comunión. A menudo, es a través de las personas que nos rodean que Él nos bendice. Un amigo que nos escuche, un consejo sabio en el momento adecuado o incluso una simple sonrisa pueden ser formas en que Dios nos sostenga. Nada me fallará es más que una hermosa frase, es una declaración de fe. Es mirar hacia el futuro con confianza, sabiendo que Dios tiene el control. No importa lo que enfrentemos, desiertos o valles oscuros, Él nos sostiene en todos los aspectos de nuestras vidas. Él es nuestro pastor, nuestro guía y nuestro fiel proveedor. Cuando comprendemos esta verdad, nuestros temores comienzan a desvanecerse. Comenzamos a vivir con más gratitud, sabiendo que tenemos un Dios que nunca nos abandona. Es suficiente. En su presencia, no hay falta, solo abundancia de amor, paz y cuidado. Pastos verdes y aguas de descanso, un remanso de paz bajo el cuidado de Dios. Imagínate en un vasto campo, donde el verde de los pastos parece extenderse infinitamente. Hay una ligera brisa en el aire, el sonido de las aguas tranquilas corriendo en la distancia, y todo a su alrededor parece transmitir paz. Este es el escenario que David, al escribir el Salmo 23, usó para describir el cuidado de Dios. Sabía que la vida a menudo puede parecer caótica y agotadora, pero Dios nos ofrece momentos y lugares de descanso, no solo físico, sino espiritual y emocional. Los pastos verdes representan más que un lugar agradable para estar, son un símbolo de provisión y sustento. Así como un pastor conduce a sus ovejas a un lugar donde puedan alimentarse y recuperar fuerzas, Dios nos conduce a situaciones y momentos que restauran nuestra alma. Estos verdes pastos pueden ser momentos de comunión con Él, donde su palabra actúa como alimento espiritual, trayendo fuerza y esperanza. Piensen también en las aguas en reposo. El pastor, que conoce bien a sus ovejas, sabe que no beben de aguas turbulentas, necesitan aguas tranquilas para acercarse sin miedo. Dios hace lo mismo con nosotros. Nos lleva a un lugar de tranquilidad, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece ser un torbellino de problemas y desafíos. Estas aguas pueden ser un momento de oración, un momento de silencio en medio del caos o una palabra de consuelo que llega en el momento adecuado. Pero estos pastos verdes y aguas de descanso también son una invitación. Un llamado a reducir la velocidad. En un mundo que exige prisa y productividad constante, Dios nos recuerda que el descanso no es una pérdida de tiempo, sino una parte esencial del viaje. Él nos dice, detente. Confianza. Yo cuidaré de ti. Hay algo profundamente refrescante en estos momentos de descanso provistos por Dios. No son solo para recuperar energías, sino para recordarnos que no estamos solos. En las aguas tranquilas, Él reconstruye nuestras fuerzas. En los verdes pastos, Él nos prepara para los desafíos que nos esperan. Imagina la vida como un largo paseo. Hay tramos difíciles, subidas empinadas y valles sombríos. Pero en medio de este viaje, Dios nos ofrece estos oasis de paz. Él conoce nuestras limitaciones y nunca exige más de lo que podemos manejar.
En cada pasto verde y en cada agua quieta, Él nos tranquiliza: yo estoy aquí. Puedes confiar en mí. Estos momentos no son solo para nosotros. Nos transforman, nos preparan para llevar esa misma paz a otras personas. Cuando experimentamos el cuidado de Dios en profundidad, tenemos el poder de compartir esa renovación con los necesitados. Por lo tanto, los pastos verdes y las aguas de descanso no son solo hermosas metáforas, son promesas reales. Son recordatorios de que incluso cuando todo parece difícil, Dios está a nuestro lado, guiándonos, restaurándonos y renovándonos. Él es el pastor que sabe exactamente dónde y cuándo llevarnos a descansar, y podemos confiar plenamente en su cuidado. Restauración en curso, el toque transformador de Dios. Imagina un jarrón viejo, lleno de grietas. A muchos les parece inútil, algo que ya no sirve. Pero en manos de un hábil restaurador, este jarrón puede ser transformado, sus grietas rellenadas con tanto cuidado que se convierten en parte de su nueva belleza, contando una historia de superación y renacimiento. Así es como Dios actúa con nosotros. Restauración continua es la promesa de que Dios no se da por vencido con nosotros. Él nos encuentra en las partes rotas de nosotros mismos, en los momentos en que fallamos, cuando perdemos la esperanza o nos sentimos incapaces de continuar. Y en lugar de descartarnos, Él trabaja pacientemente para hacernos más fuertes y más completos. En la vida, todos nos enfrentamos a momentos que parecen destrozarnos. Puede ser una pérdida, un error o incluso el peso de las circunstancias. Pero Dios no se deja intimidar por nuestros fracasos. Por el contrario, Él ve en cada grieta una oportunidad para mostrar su gloria. Nos invita a confiar en Él, incluso cuando todo parece perdido, porque es precisamente en estos momentos cuando se manifiesta su poder. Un poderoso ejemplo de esta restauración se encuentra en la vida de Pedro, uno de los discípulos de Jesús. Pedro negó a su maestro 3 veces en un momento crucial. Imagínese cómo se debe haber sentido, quebrantado, avergonzado, pensando que nunca podría ser usado por Dios de nuevo. Pero Jesús, después de la resurrección, encontró a Pedro y lo restauró. Con palabras llenas de amor y propósito, preguntó: Pedro, ¿me amas? 3 veces, una por cada negación, Jesús reafirmó el llamado de Pedro, mostrando que su fracaso no era el final, sino el comienzo de algo nuevo. Esta es la esencia de la restauración continua: Dios no solo nos arregla, sino que nos transforma. Las partes que alguna vez fueron motivo de vergüenza o dolor se convierten en testimonios de lo que Él puede hacer. Cada cicatriz, cada marca, es un recordatorio de que, incluso en nuestro peor estado, Él estaba trabajando para moldearnos. Este proceso, sin embargo, requiere paciencia. La restauración no ocurre de la noche a la mañana. Así como el restaurador de una vasija trabaja meticulosamente, llenando cada grieta con cuidado, Dios actúa en nuestras vidas con precisión. Él nos enseña a confiar en Él a cada paso, a renunciar a las áreas que más tememos exponer, sabiendo que Él nunca deja de completar lo que ha comenzado. Y esta transformación no es solo para nosotros. Cuando somos restaurados, nos convertimos en ejemplos vivientes del poder de Dios. Nuestra historia puede inspirar a otros que también están quebrantados al mostrar que si Dios ha hecho esto en nosotros, puede hacerlo en ellos. Así que recuerda, cada grieta en tu vida es un espacio para que Dios obre. Él nunca termina su obra en nosotros, Él siempre nos está moldeando, fortaleciéndonos, completándonos. En las manos del gran restaurador, no hay nada perdido, nada sin valor. Lo que parecía roto puede convertirse en una obra maestra. Y lo que parecía el final, Dios lo transforma en un nuevo comienzo. El camino de la justicia, el camino para vivir en armonía con Dios. Imagínese una carretera larga y recta, rodeada de campos verdes y colinas tranquilas, iluminada por la luz del sol. Este es el camino de la justicia, un camino que Dios nos invita a seguir. Pero no nos equivoquemos, aunque es hermoso y conduce a una vida plena, este camino no siempre es fácil. Requiere elecciones, sacrificios y, sobre todo, confianza en el guía que nos guía, Dios mismo. El camino de la justicia simboliza una vida en armonía con el Creador. Eso significa caminar lado a lado con Él, tratando de hacer lo correcto, incluso cuando el mundo nos empuja a lo contrario. Pero, ¿cómo encontrar este camino? ¿Cómo podemos estar seguros de que vamos en la dirección correcta? En la Biblia, Dios a menudo se presenta a sí mismo como el que guía a sus hijos por caminos rectos y seguros. No deja lugar a dudas.
En el Salmo 23 leemos, guíame por sendas de justicia. Por amor de su nombre. Aquí, vemos que no nos dejan solos para encontrar este camino. Es Dios quien nos guía, y no lo hace por obligación, sino porque nos ama profundamente. Recorrer este camino, sin embargo, no siempre es sencillo. A menudo, requiere sacrificios de nuestra parte. Puede ser renunciar a algo que realmente queremos, pero que no está alineado con los planes de Dios. Puede ser elegir la verdad sobre las mentiras, el perdón sobre la venganza, la humildad sobre el orgullo. Cada decisión tomada en obediencia a Dios fortalece nuestro caminar y nos transforma en más como Él. Jesús, en su vida, es el ejemplo perfecto de lo que significa caminar por el camino de la justicia. Vivió en completa obediencia al Padre, aun cuando le costara caro. En el huerto de Getsemaní, Jesús se enfrentó al mayor desafío de su camino, aceptar el sacrificio de la cruz. Oró intensamente, diciendo, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este momento revela que el camino de la justicia no siempre es cómodo, pero siempre es correcto. Cuando elegimos seguir este camino, sucede algo increíble, nos transformamos. No solo cambian nuestras acciones, sino también nuestros corazones. Empezamos a ver el mundo con los ojos de Dios, a amar como Él ama, a perdonar como Él perdona. Esta transformación no ocurre de una sola vez, sino que es el resultado de cada paso que se da en la dirección correcta, de cada decisión que se toma basada en la verdad de Dios. Además, el camino de la justicia no es solitario. Dios está con nosotros en cada paso del camino, y pone a los demás a nuestro lado para animarnos y fortalecernos. La Iglesia, la comunidad de fe, es un reflejo de esta compañía divina. Juntos, nos ayudamos mutuamente a mantenernos firmes, incluso cuando el camino se vuelve difícil. Finalmente, vale la pena recordar que este camino no se trata solo de lo que hacemos, sino de quiénes somos. No seguimos la justicia para merecer el amor de Dios, sino porque ya somos amados por Él. Nuestra obediencia es una respuesta a la gracia que nos ha llegado, a la misericordia que nos ha transformado. Así que cuando te sientas perdido o desanimado, recuerda, Dios es el guía fiel. Él ya ha trazado el camino, y sus huellas están allí, justo frente a ti. Todo lo que tienes que hacer es confiar, dar el siguiente paso y seguir su voz. El camino de la justicia conduce a la paz, a la transformación y, sobre todo, a la presencia eterna de Dios. Valle de la sombra de la muerte, un lugar de desafíos y consuelo divino. Imagínate caminando en un valle profundo y oscuro. Las montañas circundantes son tan altas que bloquean casi toda la luz solar. El viento sopla frío y el sonido resuena, creando un ambiente que parece intimidar incluso a los corazones más valientes. Este es el escenario que el Salmo 23 llama el Valle de la Sombra de la Muerte. No es solo un lugar físico, sino una metáfora de los momentos más difíciles y aterradores de la vida. Todos nosotros, en algún momento, nos hemos enfrentado a este valle. Puede ser el dolor de perder a un ser querido, una enfermedad inesperada o incluso momentos de incertidumbre en los que todo parece desmoronarse a nuestro alrededor. El valle simboliza los retos inevitables, aquellos que no elegimos, pero que nos vemos obligados a afrontar. Pero aquí está el detalle más poderoso de este pasaje, incluso en este lugar de oscuridad, Dios está con nosotros. El salmista declara confiadamente, aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esta afirmación cambia por completo la perspectiva sobre el valle. No es un lugar de abandono, sino un lugar donde la presencia de Dios se hace más tangible, más cercana que nunca. Piensa en el bastón y la vara que se mencionan en este pasaje. Son herramientas del pastor, utilizadas para guiar y proteger a las ovejas. El palo sirve para protegerse de los peligros, como los depredadores, mientras que el personal guía a las ovejas de regreso al camino cuando se extravían. Para las ovejas vulnerables, estos instrumentos son símbolos de seguridad. Y para nosotros, representan el cuidado activo de Dios para protegernos y guiarnos, incluso en las situaciones más oscuras. En los momentos más difíciles, cuando todo parece incierto, es natural sentir miedo. Pero el Salmo 23 nos invita a confiar. Imagínese a un niño sosteniendo la mano de su padre mientras camina por un lugar aterrador. El niño puede incluso sentir el frío del viento o escuchar los ruidos alrededor, pero la seguridad está en la mano firme que lo guía. Así está Dios con nosotros en el valle.
Y hay algo aún más profundo en este viaje por el valle, es solo un pasaje. El texto no dice que el valle sea el destino final, sino un lugar por el que pasamos. Nos recuerda que los desafíos y los sufrimientos no son eternos. Dios nos guía a través del valle, guiándonos al otro lado, a la luz, a la victoria y a la restauración. Además, el valle es un lugar donde Dios nos fortalece. Él no solo nos consuela, Él nos transforma. Los momentos más difíciles de la vida, aunque dolorosos, tienen el potencial de enseñarnos lecciones preciosas y acercarnos a Dios. En el valle, aprendemos a depender totalmente de Él. Descubrimos que su presencia es suficiente, incluso cuando todo lo demás parece faltar. Jesús, en su vida, también pasó por el valle de sombra de muerte. En el huerto de Getsemaní, enfrentó la angustia de saber que sería traicionado y crucificado. En la cruz experimentó el peso del pecado de la humanidad y el silencio momentáneo del Padre. Pero incluso allí, en el valle más profundo, Jesús se mantuvo firme, confiando en el plan divino. Su victoria en la resurrección nos recuerda que, para Dios, el valle nunca tiene la última palabra. Por lo tanto, cuando nos encontramos en el valle de sombra de muerte, no debemos temer. Dios está presente, guiándonos con su vara y su cayado. Él nos consuela, nos fortalece y nos guía sanos y salvos al otro lado. No importa cuán oscuro o aterrador parezca el valle, la luz de su presencia es más fuerte, ilumina el camino y nos recuerda que nunca estamos solos. Vara y bastón, instrumentos de corrección divina y protección. ¿Alguna vez te has parado a imaginar el trabajo de un pastor cuidando de sus ovejas? No solo es alguien que observa desde lejos, sino que siempre está al acecho, caminando con ellos a través de terrenos accidentados, protegiéndolos del peligro y guiándolos de regreso al camino correcto. En el Salmo 23, el salmista habla de dos instrumentos que utiliza el pastor, la vara y el bastón. No son meros accesorios, sino símbolos profundos de cómo Dios actúa en nuestras vidas, corrigiéndonos y protegiéndonos con amor. La vara, por ejemplo, es un símbolo de fuerza y autoridad. Era utilizado por el pastor como arma contra los depredadores, como lobos o leones, que intentaban atacar al rebaño. Imagínese una oveja distraída, pastando lejos del grupo, cuando de repente aparece un animal peligroso. El pastor, con su vara firme, ahuyenta la amenaza, velando por la seguridad de su rebaño. En nuestras vidas, Dios también usa su vara para protegernos de los peligros espirituales y emocionales, alejando cualquier cosa que intente desviarnos de su propósito. Pero la vara no es solo para protegerse de los enemigos externos. También es un instrumento de corrección. Cuando una oveja se desvía o insiste en caminar por caminos peligrosos, el pastor usa la vara para llevar a la oveja de regreso al camino correcto. Esto puede sonar duro, pero es un acto de amor. Piensa en un padre que corrige a su hijo no porque quiera lastimarlo, sino porque quiere que crezca en el camino correcto. Así que es Dios con nosotros. A veces nos enfrentamos a situaciones que parecen difíciles o incluso dolorosas, pero en el fondo, son las formas en que Dios nos corrige y nos guía hacia algo mejor. El personal, por otro lado, tiene un papel diferente pero igualmente importante. Es más largo y tiene una curva en un extremo, esa forma de gancho que vemos en las imágenes de pastores. El bastón se utiliza para guiar a las ovejas, especialmente cuando se encuentran en situaciones delicadas. Imagínese una oveja que se resbaló por una pendiente o se quedó atascada en un arbusto. El pastor usa el bastón para tirar suavemente de ella hacia atrás sin lastimarla. En nuestras vidas, el bastón representa el cuidado amoroso de Dios al guiarnos. ¿Cuántas veces nos sentimos perdidos, sin saber a dónde ir o atrapados en situaciones difíciles? En esos momentos, Dios extiende su vara, tirándonos hacia atrás con paciencia y mansedumbre. Él no nos obliga, sino que nos conduce con un amor que nos da seguridad y dirección. Estos dos instrumentos, la vara y el bastón, trabajan juntos. Mientras la vara nos protege y corrige, el bastón nos guía y nos consuela. Ambos son esenciales para que las ovejas se mantengan seguras y encaminadas. Y así como el pastor usa estos instrumentos para cuidar del rebaño, Dios los usa para cuidar de nosotros. Hay momentos en los que sentimos la vara, una reprimenda, una puerta cerrada o incluso la pérdida de algo que parecía importante. Es difícil de entender en ese momento, pero con el tiempo, nos dimos cuenta de que era la forma en que Dios nos protegía o nos enseñaba algo crucial.
En otras ocasiones, sentimos el bastón, una palabra de consuelo, una dirección clara o un cuidado especial que nos hace sentir más de cerca la presencia de Dios. El Salmo 23 nos recuerda que estos dos instrumentos no son símbolos de castigo, sino de amor. Dios, como nuestro pastor, no nos abandona. Él está presente en cada paso, usando la vara y el bastón para asegurarse de que, incluso en medio de las dificultades, permanezcamos protegidos y guiados. Cuando pensamos en estos símbolos, se nos invita a confiar en Dios más profundamente. La vara y el cayado nos dicen que Él tiene control sobre todas las cosas, que su autoridad es soberana y que su amor es inquebrantable. Independientemente de lo que enfrentemos, podemos descansar en la certeza de que estamos en las manos de un pastor que nos ama, nos corrige y nos guía con un propósito eterno. Mesa en presencia de enemigos, una fiesta de victoria y favor divino. Imagínate en un campo de batalla, rodeado de enemigos que parecen listos para atacar. La tensión en el aire es casi palpable y la situación parece desesperada. Pero de repente, sucede algo extraordinario. Allí mismo, en medio del enfrentamiento, se prepara una mesa. No es una mesa cualquiera, está lleno de comida deliciosa, con cada detalle meticulosamente planeado. Y, por si fuera poco, eres el invitado de honor mientras tus enemigos te observan, incapaces de hacer nada para detenerlo. Esta es la poderosa imagen que nos presenta el Salmo 23. Cuando el salmista declara que Dios prepara una mesa en presencia de enemigos, no está hablando solo de comida. Está hablando de algo mucho más grande, el favor, la protección y la provisión de Dios que se manifiesta incluso en medio de la peor adversidad. Piensa en los enemigos como cualquier cosa que intente robar tu paz, las dificultades de la vida, las críticas, las injusticias e incluso tus propias inseguridades. En lugar de ser derrotado por estas fuerzas, Dios interviene. No elimina a los enemigos de inmediato, pero hace algo aún más sorprendente, muestra que su cuidado por ti es mayor que cualquier oposición. La idea de mesa se refiere a la comunión y la celebración. Cuando Dios prepara esa mesa, está declarando públicamente que usted es especial para Él. Imagina las miradas de los enemigos mientras estás sentado, disfrutando de cada bendición que Dios pone delante de ti. No es solo una comida, es una declaración de victoria. Es como si Dios dijera, este es mi Hijo amado. Nada puede quitármelo de las manos. Esta imagen también nos recuerda que la bendición de Dios no depende de las circunstancias. A veces esperamos que Dios nos bendiga solo cuando los problemas se han ido. Pero el Salmo 23 nos enseña que el cuidado de Dios no se limita a la ausencia de dificultades. Él actúa en medio de ellos, demostrando que su poder es mayor que cualquier situación adversa. Podemos ver esto claramente en la historia de los hombres y mujeres en la Biblia. Piensa en Daniel en el foso de los leones. Rodeado de depredadores, experimentó la paz y la protección de Dios. O en David frente a Goliat, donde, a pesar de ser considerado un joven sin posibilidades contra un gigante, salió victorioso porque Dios estaba con él. Estos momentos son como mesas preparadas ante los enemigos, claras demostraciones del favor divino. Además, la mesa preparada también habla de abundancia. No es una comida apresurada ni improvisada. Es algo cuidadosamente armado, que refleja la generosidad de Dios. Él no solo nos da lo que necesitamos para sobrevivir, sino que nos bendice con más de lo que pedimos o imaginamos. Esta abundancia es un testimonio de que Él es nuestro pastor, que cuida de cada detalle de nuestra vida. Y hay otro detalle importante, la presencia de enemigos. Dios no esconde sus bendiciones, Él los hace visibles incluso para aquellos que se oponen a ti. Esto no es para provocar o humillar a nadie, sino para mostrar que el poder de Dios es mayor que cualquier fuerza opositora. Es una oportunidad para que incluso los enemigos vean la gloria de Dios y reconozcan su soberanía. Esta escena nos enseña a confiar en Dios incluso cuando estamos rodeados de desafíos. En lugar de enfocarnos en los problemas, podemos mirar la mesa que Él está preparando. Es un símbolo de que, incluso en las situaciones más difíciles, Dios sigue siendo nuestro proveedor y protector. Así que la próxima vez que te enfrentes a una oposición o a un momento de dificultad, recuerda esta poderosa imagen. Dios no está solo contigo, Él está preparando algo especial para ti. Incluso cuando los enemigos están a tu alrededor, puedes sentarte a la mesa con confianza, sabiendo que el favor de Dios está sobre tu vida. Y mientras disfrutas de esta comunión con Él, tus enemigos solo pueden mirar, impotentes ante el poder y el amor del Dios que cuida de ti.
Unción y copa desbordante, la abundancia de Dios que supera nuestras necesidades. Imagínate en un momento de gran alegría, rodeado de tus seres queridos. Estás sentado a la mesa y el ambiente está lleno de luz, paz y amor. De repente, alguien trae una copa y comienza a servir una bebida maravillosa que se desborda. El líquido no deja de fluir, inundando el cáliz, derramándose sobre la mesa e incluso cayendo. Esta copa, que ya no puede contener lo que se ha derramado, es un claro símbolo de la abundancia que Dios nos ofrece. Esta es la imagen que nos da el Salmo 23 cuando habla de nuestra unción y de la copa que rebosa. La palabra unción a menudo se asocia con el acto de ser escogido por Dios, de recibir una fuerza especial, una habilitación divina para cumplir el propósito que Él ha preparado para nosotros. La unción es como un sello del Señor sobre nuestras vidas, que nos da autoridad, nos fortalece y nos guía en el camino de la justicia. Ahora, imagina la taza. En el contexto bíblico, es un símbolo de bendición y abundancia. No es una taza cualquiera, sino una taza desbordante. Dios no solo nos da lo suficiente para sobrevivir, Él nos da más de lo que podemos pedir o imaginar. La abundancia de Dios va más allá de lo que podemos comprender. Él nos da más de lo que necesitamos, Él nos da una copa rebosante, una bendición que no encaja en lo que somos, que no se puede medir. Cada gota derramada es una expresión de amor y favor divinos. Esta abundancia divina nos recuerda que somos elegidos y favorecidos por Dios. Cuando Él derrama su unción sobre nosotros, no lo hace por accidente. Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo, y su generosidad al bendecirnos no conoce límites. Podemos ver esto en la historia de David, un joven sencillo, elegido de entre sus hermanos para ser rey de Israel. Dios no se fijó en la apariencia o el estatus social de David, sino que lo eligió por su corazón. De la misma manera, Él nos elige y nos unge, no por lo que somos o por nuestros logros, sino porque nos ama profundamente. Ahora, pensemos en cómo este cáliz rebosante se aplica a nuestra vida cotidiana. A menudo, sentimos como si estuviéramos luchando para hacer frente a lo que tenemos. Las presiones de la vida, las responsabilidades, las dificultades pueden hacernos sentir como si estuviéramos casi sin nada, siempre necesitando más. Sin embargo, la promesa de Dios es que su favor nunca se limitará a nuestras necesidades. Él es el Dios de la abundancia, el que nos da no solo lo suficiente, sino que desborda nuestras vidas con bendiciones que no se pueden contener. Imagínate si estuvieras pasando por una fase difícil, sin saber cómo dar el siguiente paso. Y entonces, Dios, en su generosidad, comienza a derramar bendiciones sobre ti. Es posible que estas bendiciones no siempre sean materiales, pero pueden ser paz en tiempos de dificultad, fortaleza en tiempos de debilidad o incluso sabiduría cuando más la necesitas. Esta copa rebosante nos recuerda que incluso cuando las cosas parecen difíciles, Dios tiene el control y su provisión es ilimitada. Piensa también en las bendiciones que Dios derrama sobre ti, no solo para tu propia vida, sino para que puedas ser un canal de bendición para los demás. Cuando la copa se desborda, no se limita a beneficiar solo al que la recibe, sino que difunde la bondad de Dios a su alrededor. Te conviertes en una fuente de bendición para tu familia, amigos e incluso para aquellos que no esperan nada de ti. La copa rebosante es una oportunidad para ser un testigo vivo de la bondad de Dios, esparciendo sus bendiciones donde quiera que vayas. Y por último, la unción y la copa rebosante también son un recordatorio de que Dios nos ha elegido para algo más grande. No solo nos llamó a una vida de lucha o supervivencia, Él nos ha llamado a vivir en su abundancia, en su paz y en su victoria. La unción es la señal de que somos sus hijos amados, escogidos para reflejar su gloria en el mundo. No estamos solos, estamos llenos del Espíritu de Dios, y ese poder nos permite vivir de maneras que le agradan a Él y bendicen a los demás. Por lo tanto, al reflexionar sobre la copa rebosante y la unción de Dios, debemos recordar que Él no solo nos da lo que necesitamos, sino que nos da más, de una manera que nos sorprende. Cuando enfrentamos dificultades, podemos mirar esa copa, sabiendo que a pesar de todo, Dios está derramando su abundancia sobre nosotros. Él es el Dios de la provisión, la generosidad y el favor inconmensurable. Nuestra copa rebosa, y la abundancia de Dios nunca se agota. Bondad y misericordia constantes, las fuerzas activas de Dios que nos acompañan cada día. Imagina la escena, estás en un largo camino, enfrentando los desafíos de la vida, lidiando con problemas e incertidumbres, pero al mirar a tu alrededor, notas algo sorprendente. Hay dos presencias constantes a tu lado que siempre están ahí, guiándote y protegiéndote, incluso cuando no las ves.
Estas presencias son la bondad y la misericordia de Dios, que, como fuerzas activas, te siguen todos los días, sin falta. El Salmo 23 describe esto de una manera profunda y reconfortante. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Salmo 23, 6. Estas palabras no son solo un consuelo poético, sino una poderosa declaración sobre el carácter de Dios. No es un Dios lejano que mira desde lejos, sino que es un Dios que está activamente presente, velando por nosotros, guiando nuestros pasos y mostrando su amor en todo momento. Exploremos estas dos fuerzas, la bondad y la misericordia, que nos siguen como una sombra, siempre a nuestro lado. No son características pasivas de Dios, sino fuerzas activas que obran en nuestras vidas de maneras sorprendentes. La bondad de Dios. La bondad de Dios es como un refugio seguro. Se manifiesta en los momentos en que menos lo esperamos, trayendo bendiciones, alegría y consuelo. Cuando te despiertas por la mañana y sientes gratitud por un nuevo día, ese sentimiento es el fruto de la bondad de Dios. Cuando sucede algo inesperadamente bueno, como un encuentro con un amigo querido o la ayuda que llega en un momento de necesidad, ahí está la bondad de Dios, cuidándote. Pero la bondad de Dios no se limita a los momentos felices o pacíficos. También se revela en los momentos de dificultad, cuando, a pesar de todo, Él nos da la fuerza para continuar, nos sostiene y nos da motivos para tener esperanza. Incluso cuando pasamos por dificultades, Él no nos abandona, y su bondad nos sostiene, ofreciéndonos una perspectiva de que, al final, todo saldrá bien para nosotros. La misericordia de Dios. Por otro lado, la misericordia de Dios es el acto de su compasión incondicional por nosotros, incluso cuando no la merecemos. Es el perdón que se nos da cuando fallamos, la gracia que se nos ofrece cuando cometemos errores. La misericordia de Dios no nos sigue para condenarnos, sino para restaurarnos. Imagínese un padre que, aun conociendo los errores de su hijo, lo abraza con cariño y lo ayuda a empezar de nuevo. Esta es la misericordia divina. Cuando nos equivocamos o nos sentimos indignos, la misericordia de Dios llega a nosotros, envolviéndonos con su inmenso amor. No nos deja de lado, sino que nos invita a empezar de nuevo, siempre con una nueva oportunidad para restaurar nuestra relación con Él y con los demás. En cada momento en que nos sentimos débiles o defectuosos, la misericordia de Dios nos fortalece y nos recuerda que a través de Cristo, somos perdonados y renovados. Como nos siguen todos los días. Lo que es aún más asombroso es que la bondad y la misericordia de Dios no son solo algo del pasado o algo que Él hizo una vez. Son fuerzas activas, que nos siguen todos los días de mi vida. Esto significa que, independientemente de donde te encuentres o a lo que te enfrentes, la bondad y la misericordia de Dios están obrando a tu alrededor. No se limitan a un momento concreto, sino que son una constante, una presencia que nunca falla. Imagínese, por ejemplo, una larga caminata por una carretera desierta. El sol calienta, el cansancio es grande y el camino parece interminable. Pero mientras caminas, alguien te ofrece una botella de agua fresca, luego te da comida, y cuando te caes, esa persona te levanta y te dice, estoy aquí para ti y nunca te dejaré. Esta es la imagen de cómo la bondad y la misericordia de Dios obran en nuestras vidas. No nos dejan solos en el camino, sino que nos acompañan, nos fortalecen y nos protegen. Además, la bondad y la misericordia de Dios no solo están presentes en lo que es bueno o cómodo. A menudo se manifiestan en situaciones difíciles, cuando nos sentimos perdidos o desorientados. Nos recuerdan que incluso en tiempos de oscuridad, Dios está a nuestro lado, velando por nosotros, sosteniéndonos y guiándonos hacia la luz. En desafíos y victorias. Cuando te enfrentas a dificultades, ya sea en tu vida profesional, en tus relaciones o en tu salud, es fácil sentirse solo o abandonado. Pero el Salmo 23 nos enseña que incluso en el valle de sombra de muerte, en medio de las mayores dificultades, la bondad y la misericordia de Dios nos acompañan. Son fuerzas activas que nos protegen, que nos aseguran que no estamos solos, ni siquiera en los momentos más oscuros. Y no es solo en tiempos difíciles que estas fuerzas están con nosotros. En cada victoria, en cada logro, podemos ver la bondad de Dios, que nos concede los frutos de nuestro trabajo y nos permite vivir con gratitud. Cuando experimentamos gozos y bendiciones, podemos reconocer que también es la bondad de Dios que se derrama en nuestras vidas, guiándonos y fortaleciéndonos para que podamos compartir esas bendiciones con los demás. Conclusión: la presencia de Dios en cada momento. Por lo tanto, la bondad y la misericordia de Dios no son solo palabras hermosas.
son realidades poderosas que actúan en nuestras vidas todos los días. Nos siguen, nos guían, nos protegen y nos consuelan, independientemente de lo que estemos enfrentando. Y al reconocerlos, podemos estar tranquilos, sabiendo que tenemos un Dios que no nos abandona, que siempre está a nuestro lado, sosteniéndonos y guiándonos con su amor constante. Así que, mientras caminas por la vida, recuerda que la bondad y la misericordia de Dios siempre están a tu lado. Son tus compañeros, tus guardianes y, sobre todo, las pruebas de un amor divino que nunca falla. Paz que trasciende las circunstancias, la paz que solo Dios puede dar. Imagina un momento de gran confusión, cuando el mundo a tu alrededor parece estar desmoronándose. Tal vez te hayas enfrentado a una pérdida, una gran frustración o incluso una crisis inesperada. En este escenario de incertidumbre, hay una paz silenciosa que se instala en su corazón, como si una calma sobrenatural envolviera su alma. Esta paz no es una mera sensación pasajera de alivio, sino una paz profunda que proviene directamente de la presencia de Dios. ¿Qué es esta paz que trasciende todas las circunstancias? ¿Cómo es posible en un mundo lleno de dificultades? ¿Qué lo hace diferente de cualquier otra forma de tranquilidad que buscamos? La respuesta está en el carácter mismo de Dios, que es la fuente de esa paz. No nos ofrece una paz temporal o superficial, sino una paz eterna, que permanece estable sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, escribe acerca de esta paz de una manera tan profunda y significativa, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. Filipenses 4, 7. Esta paz no depende de circunstancias externas, no está sujeta a lo que sucede a nuestro alrededor, sino que viene directamente de Dios y es capaz de transformar nuestra perspectiva ante cualquier situación. La paz de Dios no depende de las circunstancias. Vivir en un mundo lleno de desafíos, cambios rápidos e imprevistos a menudo nos hace sentir ansiosos, inseguros e incluso desesperados. La búsqueda de la paz a menudo nos lleva a tratar de controlar lo que podemos o a buscar soluciones externas, como cambios en el entorno, las relaciones o incluso las condiciones materiales. Pero la verdadera paz que Dios ofrece no es algo que se gana o se construye sobre la base de lo que sucede fuera de nosotros. Fluye de nuestra confianza en su soberanía y su amor inconmensurable por nosotros. Recuerde cómo Jesús, durante la tormenta en el mar, calmó los vientos y las aguas solo con su palabra. Los discípulos, aterrorizados por lo que estaban experimentando, escucharon de Jesús la siguiente promesa: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Juan 14, 1. Cuando Jesús dijo esto, no estaba prometiendo la ausencia de dificultades o adversidades, sino afirmando que incluso en medio de las tormentas de la vida, Él estaba con ellos, trayendo una paz que nadie podía entender. El mundo ofrece una paz que depende de circunstancias favorables, pero la paz de Dios es sólida e inmutable. La paz que trasciende todo entendimiento. El tipo de paz que Dios ofrece está más allá de nuestra capacidad de comprensión. No es algo que podamos explicar lógicamente o algo que se encuentre dentro de los límites de nuestra razón humana. A menudo, la paz de Dios se manifiesta en momentos de gran angustia, cuando, por difícil que sea la situación, sentimos una serenidad inexplicable. Este es un reflejo directo de la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando estamos conectados con Él, incluso si el mundo que nos rodea es un caos, Él nos da una paz que trasciende todo entendimiento humano. La paz de Dios es como un ancla firme en medio de la tormenta. Incluso si las olas de la vida intentan derribarnos, nos mantienen firmes e inquebrantables. No es superficial, sino que entra en lo más profundo de nuestro ser, llenando nuestro corazón de confianza y esperanza. No nos saca de las dificultades, sino que nos da la fuerza para afrontarlas con valentía y fe. La paz como fruto de la presencia de Dios. La paz que trasciende todas las circunstancias no es algo que busquemos o ganemos con nuestros propios esfuerzos. Es un regalo que Dios nos da a través de su presencia. Cuando buscamos una relación íntima con Él, a través de la oración, la meditación en su palabra y la obediencia a su llamado, estamos inmersos en su paz. Esta paz no es algo que se pueda adquirir o fabricar, sino más bien algo que fluye de un corazón que está conectado a su amor incondicional. En Juan 4:33, Jesús dice: en el mundo tendréis tribulación, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Estas palabras son un recordatorio de que, incluso frente a las dificultades, la paz de Cristo está disponible para nosotros. No estamos solos en nuestros desafíos.
Él ya ha vencido al mundo y nos ofrece esa misma paz, una paz que proviene de la comprensión de que, pase lo que pase, Él tiene el control de todo. La paz que sostiene en las tormentas de la vida. Todos nos enfrentamos a momentos en los que las circunstancias parecen tomar el control de nuestras vidas. La pérdida de un trabajo, una relación que termina, una enfermedad inesperada o una crisis financiera pueden hacer que nuestra paz se tambalee. Sin embargo, la paz que viene de Dios no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de quién es Él. Esta paz es como un refugio seguro en medio de la tormenta, donde encontramos descanso y renovación para nuestras almas. Podríamos comparar esta paz con un río tranquilo en un paisaje sereno, donde incluso cuando la vida a nuestro alrededor es un torbellino, podemos apoyarnos en la fuerza de ese río. Dios, en su bondad, nos ofrece este descanso constante. La paz que Él nos da no es la ausencia de luchas, sino la seguridad de que Él está con nosotros en cada paso del camino. La transformación de la paz interior. Esta paz, que viene directamente de la presencia de Dios, tiene el poder de transformar. No solo nos ayuda a lidiar con situaciones difíciles, sino que también cambia la forma en que vemos y vivimos la vida. Cuando experimentamos esta paz que trasciende la comprensión, comenzamos a ver la vida de una manera diferente. Enfrentamos la adversidad con una nueva perspectiva, sabiendo que no estamos solos y que la paz de Dios nos sostiene en todo momento. En el Salmo 23, el salmista expresa: aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23, 4. Aquí vemos que la paz de Dios no es solo una idea teórica, sino una realidad palpable y constante. Incluso en los momentos más difíciles, Él nos da la paz que necesitamos para seguir adelante, confiando plenamente en su amor y cuidado. Conclusión: la verdadera paz está en Dios. Por lo tanto, la paz que trasciende las circunstancias no es algo que podamos encontrar en ningún otro lugar, sino solo en la presencia de Dios. Cuando el mundo que nos rodea parece desmoronarse, podemos descansar en la seguridad de que Él nos da una paz duradera e inmutable. Esta paz no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino que fluye de nuestra conexión con el Creador. Es profunda, duradera y, sobre todo, transformadora. En Cristo encontramos una paz que va más allá del entendimiento humano, una paz que nos sostiene en todas las situaciones de la vida. Provisión abundante, el cuidado de Dios por sus criaturas. En un mundo donde las necesidades pueden parecer abrumadoras y los recursos a menudo escasos, la idea de una provisión abundante es algo que puede parecer lejano. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios, en su inmenso amor y cuidado, no solo provee para nuestras necesidades básicas, sino que nos ofrece mucho más que suficiente para vivir plenamente. Él es el Dios que cuida de cada uno de nosotros, ofreciendo provisiones que van más allá de lo material y tocan las áreas más profundas de nuestras vidas. Desde la antigüedad, el pueblo de Dios ha experimentado este cuidado extraordinario de una manera palpable y real. La historia de la provisión de Dios para sus hijos es una de las más poderosas, y se registra en varios puntos de la Biblia como un recordatorio continuo de que cuando confiamos en su bondad, Él siempre proveerá. La historia de cómo Dios cuidó del pueblo de Israel en el desierto, proveyéndoles de maná y codornices, es solo un ejemplo de cómo Él provee para aquellos que lo buscan de todo corazón. La provisión de maná en el desierto. Después de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, se encontraron en una situación difícil, caminando por un desierto árido sin recursos. Había hambre y desesperación, y muchos comenzaron a dudar de que Dios estuviera cuidando de ellos. Pero Dios, en su fidelidad, no los abandonó. Hizo algo increíble: envió maná, una sustancia misteriosa, desde el cielo, para alimentarlos todos los días. El maná era una provisión divina diaria, un recordatorio de que Dios estaba presente y cuidaba de todas tus necesidades. La Biblia dice que el maná caía todas las mañanas excepto el sábado, y los israelitas podían recogerlo y usarlo para hacer pan. Fue el alimento que sostuvo al pueblo de Israel durante los años de vagar por el desierto. Pero lo más impresionante es que Dios no solo les dio de comer lo que necesitaban, sino que lo hizo abundante y precisamente, sin ningún excedente o falta. Dios dio lo suficiente a cada persona, y esto fue un claro símbolo de su provisión generosa y confiable. Dios nos da más de lo que necesitamos. Aunque el maná era una provisión esencial y milagrosa, la bondad de Dios no se limitaba al alimento físico. A través de esta experiencia, el pueblo de Israel también aprendió que Dios se preocupa por sus necesidades emocionales y espirituales. No los dejó vagar sin rumbo o sin propósito. Durante sus 40 años en el desierto,
La presencia de Dios estuvo con ellos constantemente, guiándolos a través de la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. Dios les ha dado más que solo sustento físico, les ha dado su dirección, protección y presencia. La abundante provisión de Dios no se limita al suministro material, sino que se extiende a todas las áreas de nuestras vidas. Es un Dios que conoce nuestras necesidades más profundas y al mismo tiempo es capaz de sorprendernos con bendiciones que superan nuestras expectativas. Cuando miramos las Escrituras, vemos que Dios tiene una abundancia de bendiciones reservadas para aquellos que lo buscan con un corazón sincero. Él es el Dios que nos da lo suficiente para vivir, pero también nos da en abundancia, para que podamos ser una bendición para los demás. La parábola del sembrador, la abundante provisión espiritual. En la parábola del sembrador, Jesús nos enseña que la palabra de Dios es como una semilla sembrada en diferentes tipos de tierra. Cuando la semilla cae en buena tierra, crece y da abundante fruto, 30, 60 o incluso 100 veces más de lo que se sembró, Mateo 13, 8. Este es un claro ejemplo de cómo Dios provee abundancia en la vida espiritual de aquellos que reciben su palabra con fe. Cuando permitimos que la palabra de Dios eche raíces en nuestro corazón y en nuestra vida, da fruto, frutos de paz, gozo, paciencia y otros dones del Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios no solo provee para nuestras necesidades físicas, sino que también nos ofrece una abundancia espiritual que transforma nuestras vidas. Esta abundancia espiritual es una de las mayores provisiones de Dios, y nos permite vivir una vida con propósito, enfrentar la adversidad con fe y ser una luz para los demás. Dios no quiere que vivamos una vida mediocre, sino una vida plena, rica en su presencia y en su amor. Cuando buscamos su palabra y nos acercamos a Él en oración, somos continuamente renovados y provistos de la abundancia que solo Él puede ofrecer. La provisión de Jesús, el pan de vida. En Juan 6, Jesús se presenta a sí mismo como el pan de vida. Dice: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre jamás, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Juan 6 y 35. Aquí, Jesús revela que la verdadera provisión, que trasciende las necesidades físicas, viene directamente de Él. Él es el pan que nos sostiene espiritualmente, y su presencia en nuestras vidas nos da todo lo que necesitamos para vivir plena y abundantemente. Cuando tenemos a Jesús, ya no tenemos sed, porque Él llena el alma humana de una manera que nada en este mundo puede. Esta provisión espiritual es la base para una vida abundante. Incluso en tiempos de dificultad o escasez material, la presencia de Jesús nos da una profunda paz y confianza de que Él siempre proveerá. Su provisión no es solo para el cuerpo, sino también para el alma. Él nos da la comida que nunca se acaba, el agua que nunca se seca y el gozo que no es efímero. La munificencia de Dios en nuestras vidas. Dios, en su generosidad, también nos llama a vivir con generosidad. Él nos da no solo para que nos guardemos a nosotros mismos, sino para que seamos canales de su bendición para los demás. Cuando comprendemos que nuestra provisión proviene de Dios, aprendemos a confiar en Él y a compartirla con quienes nos rodean. La Biblia enseña que la generosidad es una forma de participar en la abundancia de Dios. Cuando damos, Dios nos devuelve, en mayor medida. En 2 Corintios 9, 8, Pablo nos recuerda: y poderoso es Dios para hacer que os abunde toda gracia, a fin de que, teniendo todo lo suficiente en todo, abundéis para toda buena obra. Este versículo revela que cuando vivimos alineados con Dios y compartimos sus bendiciones, nuestras vidas se convierten en una fuente de generosidad para los demás, multiplicando su abundancia en todas las áreas. Conclusión: la abundante provisión de Dios está a nuestro alcance. La abundante provisión de Dios no es una promesa vacía, sino una realidad tangible para aquellos que confían en Él. Dios nos llama a descansar en su fidelidad, sabiendo que Él es el proveedor de todas las cosas buenas. Él se ocupa de nuestras necesidades materiales, pero también nos da abundancia espiritual, emocional y relacional. Al confiar en Él, podemos vivir una vida plena, no basada en lo que el mundo ofrece, sino en lo que Él, el Creador, nos da con generosidad y gracia. Que vivamos con gratitud, reconociendo la abundante provisión de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Llamado especial, la unción de Dios y nuestro propósito en Dios. La historia del llamado de Dios a nuestras vidas es una de las narraciones más poderosas que se encuentran en las Escrituras. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios, en su infinito amor y sabiduría, elige a las personas para cumplir un propósito específico, y esa elección siempre va acompañada de una unción divina.
Esta unción no es solo un toque especial de Dios, sino que es la marca de su presencia en nuestras vidas, revelando nuestro propósito y haciéndonos conscientes del gran plan que Él tiene para cada uno de nosotros. La unción de Dios es una clara señal de su amor y aprobación. Nos elige, nos aparta para algo grande y nos fortalece para cumplir aquello a lo que hemos sido llamados. Cuando somos tocados por esta unción, somos transformados, empezamos a ver el mundo con otros ojos y, sobre todo, a entender que somos amados de una manera única, con un propósito que va más allá de lo que podemos imaginar. Dios elige a sus siervos con amor y propósito. Desde los tiempos bíblicos, el Señor ha demostrado que su llamado está lleno de amor y bondad. En el Antiguo Testamento, vemos la historia de personajes como David, quien fue elegido por Dios para ser rey de Israel, a pesar de ser el más joven y aparentemente el menos probable entre sus hermanos. El profeta Samuel fue enviado por Dios a la casa de Isaí para ungir al nuevo rey, y cuando miró a los hijos de Isaí, pensó que sería el más fuerte e imponente. Pero Dios le habló a Samuel: el hombre ve lo de fuera, pero el Señor ve el corazón. 1 Samuel 16, 7. David no era un guerrero ni un príncipe, pero fue elegido porque su corazón estaba puesto en Dios. Esta elección divina es un claro ejemplo de cómo Dios ve más allá de las cualidades externas y elige a las personas de acuerdo con su corazón y propósito. La unción de David, derramada sobre él por Samuel, no solo fue una marca visible, sino un empoderamiento divino para cumplir la misión que Dios le había dado: gobernar a su pueblo con sabiduría y justicia. La unción de Dios en nuestras vidas. El llamado especial de Dios no es algo que se limite a grandes líderes o figuras bíblicas, sino que es una realidad para todos los que siguen a Cristo. Dios tiene un propósito individual para cada uno de nosotros, y su unción nos permite cumplir ese propósito con excelencia. En 1 Juan 2 y 20, el apóstol escribe: pero vosotros tenéis la unción del Santo, y todos vosotros tenéis el conocimiento. La unción divina nos da sabiduría y discernimiento para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos marca como sus hijos amados, y esta unción está más allá de nuestra capacidad humana, es un poder sobrenatural que nos fortalece en tiempos de debilidad y nos guía en tiempos de confusión. La presencia de Dios en nuestras vidas es como una luz que ilumina el camino, mostrándonos lo que debemos hacer y cómo debemos actuar. Cuando la unción de Dios descansa sobre nosotros, nos hace más conscientes de su voz, nos ayuda a discernir entre el bien y el mal y nos da el coraje para seguir adelante, incluso cuando los desafíos parecen insuperables. Llamado y propósito, estamos hechos para algo más grande. Cuando Dios nos llama, nos da un propósito. Este propósito va más allá de nuestras ambiciones personales y se alinea con su voluntad para el mundo. En el Nuevo Testamento, vemos esto claramente en la vida de los apóstoles, especialmente en Pablo, quien fue llamado de una manera dramática. Se dirigía hacia Damasco para perseguir a los cristianos, pero en el camino tuvo un encuentro con Jesús que cambió su vida para siempre. En el momento en que cayó al suelo y escuchó la voz de Jesús que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, se conmovió profundamente y su vida se transformó. Hechos 9, 4-6. La unción de Dios, que cayó sobre Pablo, le permitió ser uno de los más grandes evangelistas de la historia. Comenzó a predicar el evangelio en diferentes regiones, enfrentando persecuciones, encarcelamientos e incluso naufragios, pero siempre siguiendo el propósito que Dios le dio. Esta experiencia de Pablo nos enseña que el llamado de Dios no es una tarea fácil, sino que es una misión que Él nos da con la certeza de que nos fortalecerá a cada paso del camino. La unción marca nuestro camino y nuestra identidad. Al ser tocados por la unción divina, Dios nos revela nuestra verdadera identidad. La unción no solo nos equipa para la misión, sino que también nos hace entender quiénes somos en Cristo. En Efesios 1, 4, Pablo declara: así como nos escogió a nosotros en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e irreprensibles delante de él en amor. La unción de Dios nos recuerda nuestra identidad en Cristo y nos fortalece para vivir de acuerdo con ese llamado. Esta unción nos marca como sus hijos amados, no por su propio mérito, sino por su gracia. Nos asegura que, sin importar las dificultades, Dios siempre estará con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos. Somos elegidos para un propósito específico, y la unción de Dios nos acompaña en cada paso del camino, recordándonos que somos amados, llamados y empoderados para lograr algo grande. El llamado de Dios es para todos. El llamado especial de Dios no es solo para unos pocos elegidos, sino para todos aquellos que están dispuestos a seguir su voluntad. En 1 Pedro 2, 9, la Biblia nos enseña: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo para posesión de Dios, para que declaréis la grandeza de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos aquellos que aceptan la invitación de Dios al creer en Jesucristo reciben este llamado especial y la unción que nos permite vivir para Él. Dios nos elige a cada uno de nosotros, basado en su amor incondicional, para vivir una vida de impacto, difundiendo su luz y su amor a los demás. La unción que Él derrama sobre nosotros no es algo que debamos guardarnos para nosotros mismos, sino algo que nos permite servir a los demás, ser ejemplos de su gracia y vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Conclusión, la unción de Dios y su llamado a cada uno de nosotros. El llamado de Dios es un llamado especial, y la unción divina es evidencia de que Él nos ha elegido para un gran propósito. Cuando recibimos la unción de Dios, somos marcados como sus hijos amados, empoderados para llevar a cabo la misión que Él nos ha confiado. La vida cristiana no es una vida sin desafíos, pero es una vida en la que, con la ayuda de la unción de Dios, podemos enfrentar cualquier dificultad y seguir avanzando hacia el propósito divino para nuestras vidas. Este llamado es para todos. No importa quién seas o de dónde vengas, Dios tiene un propósito único para tu vida. Cuando somos sensibles a su voz y su tacto, podemos caminar con confianza, sabiendo que la unción divina está sobre nosotros, permitiéndonos vivir plenamente y cumplir el llamado que Él tiene para nosotros. Testimonio de bendiciones, somos bendecidos para bendecir a los demás. La idea de que somos bendecidos para bendecir a los demás es un principio poderoso y profundo que impregna las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, Dios nos enseña que sus bendiciones no se dan para que las guardemos en nosotros mismos, sino para que las compartamos, reflejando su bondad y misericordia. Al mirar las Escrituras, vemos que las bendiciones de Dios siempre tienen un propósito. No son solo para nuestra satisfacción personal, sino para que podamos ser instrumentos de su gracia en la vida de los demás. Al entender esto, nos volvemos más conscientes de que nuestras vidas tienen un impacto que va más allá de nosotros mismos. Estamos llamados a vivir de tal manera que nuestras acciones, palabras e incluso nuestra forma de vivir, den testimonio de la bondad y la misericordia de Dios. Dios nos bendiga para que podamos bendecir. Una de las primeras lecciones que encontramos en las Escrituras acerca de las bendiciones es la historia de Abraham. En Génesis 12, 2-3, Dios le hace una promesa a Abraham: haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición. Bendeciré a los que le bendigan, pero maldeciré a los que le maldigan, y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta promesa no solo se refería a la prosperidad y las bendiciones materiales de Abraham, sino a cómo él, a través de su descendencia, sería un canal de bendiciones para el mundo entero. La bendición de Dios en la vida de Abraham no era para ser salvado, sino para ser esparcido, porque a través de su fe, toda la humanidad sería tocada. Esta idea de que somos bendecidos para bendecir a los demás es fundamental para muchas de las promesas de Dios. Él nos da riquezas, salud, sabiduría y todas las demás bendiciones para que podamos usarlas para el bien de los demás. No es que Dios quiera que seamos egoístas con sus dones, sino que a medida que experimentamos sus bendiciones, podemos reflejar su bondad a los demás. Como Jesús nos enseñó, al final de Mateo 10, 8, de gracia recibisteis, dad de gracia. Reflejando la bondad de Dios en nuestras vidas. La verdadera bendición no se mide por las riquezas o el éxito material, sino por la presencia de Dios en nuestras vidas y la forma en que esa presencia nos transforma. Cuando permitimos que las bendiciones de Dios fluyan a través de nosotros, su bondad se refleja en nuestras acciones diarias. La forma en que tratamos a los demás, la forma en que compartimos lo que tenemos, la forma en que amamos a los que nos rodean, todo esto sirve como testimonio de la bondad de Dios. En 2 Corintios 9, 8, Pablo escribe: y poderoso es Dios para hacer que os abunde toda gracia, a fin de que, teniendo todo lo suficiente en todo, abundéis para toda buena obra. Aquí Pablo nos recuerda que las bendiciones de Dios tienen la intención de permitirnos hacer el bien. Cuando Dios nos bendice, no solo nos da lo que necesitamos para nuestras propias vidas, sino que también nos da el poder para hacer el bien a los demás. Esta generosidad no debe detenerse en nosotros, sino extenderse, creando una cadena de bendiciones que puede tocar muchas vidas. Testimonio de vida, la bendición de compartir. Cuando hablamos de ser testigos de las bendiciones de Dios, es importante entender que no se trata solo de palabras. El verdadero testimonio de una vida bendita se ve en las acciones. A lo largo de su vida, Jesús nos dio el mayor ejemplo de cómo debemos vivir como bendiciones. Tocó a los enfermos, sanó a los ciegos, alimentó a los hambrientos e incluso perdonó a los pecadores.
Sus acciones fueron el testimonio de su bendición divina. En Juan 13, 34-35, Jesús dijo a sus discípulos: «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros». Estas palabras de Jesús nos desafían a reflexionar sobre cómo estamos utilizando las bendiciones que hemos recibido. ¿Nos enfocamos solo en lo que podemos obtener, o compartimos las bendiciones de Dios con aquellos que más lo necesitan? La bendición que recibimos de Dios no debe ser retenida, sino que debe ser transmitida a los demás. La misericordia que recibimos de Dios debe reflejarse en nuestra misericordia hacia los demás. La gracia que Él nos da debe extenderse a los que nos rodean. La bendición de ser un canal de bendición. Ser un canal de bendición no significa que debamos esperar algo a cambio. Más bien, es aprender a dar sin esperar nada a cambio, como lo hizo Jesús. En Lucas 6:38, Jesús dice: «Dad, y se os dará, buena medida, apretada, sacudida y rebosante, te darán. Porque con la misma medida con que vosotros midís, ellos también os medirán a vosotros». Aquí vemos un principio importante: cuanto más damos, más recibimos. Pero la verdadera recompensa no está en lo que recibimos, sino en el hecho de que estamos cumpliendo el propósito de Dios para nuestras vidas. En Hechos 8:35, Pablo también les recuerda a los cristianos: «En todo les he dado ejemplo de que, obrando de esta manera, es necesario socorrer a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús mismo, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir». La verdadera bienaventuranza está en el acto de dar, de bendecir a los demás, y no solo de recibir. Cuando nos convertimos en canales de bendición para los demás, nuestras vidas se convierten en un testimonio visible de la bondad y la misericordia de Dios. El propósito de nuestras bendiciones. Somos bendecidos no solo por disfrutar de la bondad de Dios, sino también por ser una bendición para los demás. La verdadera bendición radica en cómo usamos lo que Dios nos ha dado para tocar las vidas de quienes nos rodean. Cuando permitimos que las bendiciones de Dios fluyan a través de nosotros, estamos reflejando su bondad, misericordia y amor a un mundo que necesita desesperadamente estas cosas. Ruego que vivamos como testigos vivientes de sus bendiciones, compartiendo su amor y gracia con todos aquellos que conozcamos. Conclusión. Ahora que hemos recorrido este viaje juntos, ha quedado claro que las bendiciones de Dios van mucho más allá de simplemente recibir algo bueno en nuestras vidas. Tienen un propósito profundo: transformarnos y para que podamos compartir con los demás, reflejando la bondad y la misericordia de Dios. Pero mira, hay que tener cuidado, porque las bendiciones de Dios no son solo algo que nos haga sentir cómodos y felices. Vienen con un llamado, con una responsabilidad. ¿Sabías que Dios puede estar preparándote, incluso en medio de desafíos y dificultades, para ser una luz para alguien a tu alrededor? Tal vez te hayas enfrentado a momentos difíciles y te hayas preguntado dónde está la ayuda. Pero recuerda, cuando Dios te bendice, te está preparando para bendecir a los demás también. Así que no esperes más. Presta atención, porque mientras caminas por este camino de bendiciones, Dios te está usando de una manera única. Y quién sabe, tu vida, tu testimonio y tu carácter pueden ser la respuesta que alguien necesita en un momento de dolor, duda o miedo. Mantente atento, porque las bendiciones de Dios en tu vida tienen un impacto mucho mayor de lo que puedes imaginar. No se trata solo de que seas bendecido, se trata de ser una bendición para el mundo que te rodea. Y recuerda, no estás solo en este viaje. Dios está contigo en cada paso del camino, y su plan para tu vida es aún más grandioso de lo que puedes ver. Entonces, ¿qué vas a hacer con las bendiciones que Dios ha puesto en tus manos? Estén atentos y estén preparados, porque el viaje de transformación y bendición apenas comienza.